Saludos, estimados tutorados. Continuando con el seminario de tesis de la maestría en educación, en este videoclip vamos a trabajar algunas características de manera general en función de los instrumentos de recolección de datos. Debemos recordar que en todo proceso de investigación e intervención se requieren algunos dispositivos o instrumentos para recolectar la posición o postura o situación u óptica de algunas personas. Y en ese sentido, nosotros investigadores o bien nosotros académicos tenemos que diseñar y construir esos instrumentos, dado que en muchos de los casos esos instrumentos no están disponibles para nosotros. No obstante, en esta ocasión vamos a trabajar de manera introductoria qué, qué tipo de instrumento puedo utilizar en función de un paradigma de investigación particular. Y con ello me atrevo a asegurar que no es porque no pueda utilizar un instrumento de recopilación de datos de manera general, dado que nos afectaría en aquello que quiero recolectar. Porque una de las características que debe cumplir todo instrumento de recolección de datos es que recopile aquello que se quiere o se debe recopilar y no otra cosa. En ese sentido, nosotros tenemos que tener sumo cuidado al elegir ese instrumento. ¿Por qué? Podemos caer en una falta, vamos a decir, académica o una falta de rigor derivado de una mala elección. Así, podemos nosotros encontrar que hay instrumentos de recolección de datos más afines al paradigma de investigación cuantitativo y hay otros más afines al paradigma de investigación cualitativo. Por ejemplo, sería muy poco conveniente utilizar una entrevista cuando lo que yo quiero obtener son valores medibles o numerables, pues porque sería muy complicado hacer una, vamos a decir, adecuada recopilación. Por otro lado, también sería incongruente tratar por medio de un cuestionario o de una encuesta, obtener una explicación detallada sobre alguna postura u opinión de las personas en función de un fenómeno. En suma, podemos asegurar que cada paradigma de investigación tiene, vamos a decir, un grupo o un conjunto de instrumentos que le son más, dije hace rato, afines o que pueden redundar en mejores beneficios. Así podemos nosotros encontrar, por ejemplo, que dentro de los instrumentos de recolección de datos existen, por ejemplo, las escalas para medir actitudes. Las escalas para medir actitudes, pues como su nombre lo está diciendo, y aquí esta palabra es fundamental, medir. Entonces, en ese sentido, estas escalas nos van a permitir dar un valor numérico o una eh, característica medible, vamos a llamar, de cierta situación o variable. Y en ese sentido podemos encontrar escalas tales como la Likert, la diferencial semántica de Osgood y la escala de Goodman. Por ejemplo, la escala Likert tiene varios niveles, podríamos decir, en un ejemplo muy particular. Uno podría ser totalmente de acuerdo, indeciso o indiferente, desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Podemos percibir de ello que hay 5 niveles o 5 formas de percibir una situación si estuviésemos haciendo una proposición o un cuestionamiento. Asimismo, la escala diferencial de Osgood y la escala de Goodman. No vamos a profundizar mucho en esto, dado que se tienen videos de manera particular en función de cada uno de ellos. Por otro lado, otro instrumento de recolección de datos afín al paradigma cuantitativo de investigación es la encuesta y o el cuestionario.
Sabemos que hay diferencias significativas entre uno y otro, pero en este momento, en este videoclip, vamos a tomarlos como un pequeño segmento de instrumentos cuantitativos. En ese sentido, la encuesta y el cuestionario, como su nombre lo dice, es totalmente adecuado para obtener valores o datos numerables. Y en ese sentido, está más en función y podría recopilar datos en, en- en función, valga la redundancia, de un paradigma cuantitativo de investigación. Por otro lado, nosotros podemos darnos cuenta que existen también pruebas e inventarios estandarizados. Muchos de nosotros conocemos el- la prueba Minnesota, por ejemplo, que un inventario ya estandarizado. Y en ese sentido, si nosotros estuviéramos realizando alguna investigación y tenemos la necesidad de utilizarlo, tanto parcial como completamente, es totalmente válido hacerlo y nos permite obtener valores cuantitativos. Y vean, en ese sentido, podemos nosotros ya tener al menos tres instrumentos o tres formas de medir cuantitativamente un fenómeno, situación o problema. Encuesta, cuestionario, con alguna escala y o por algún inventario estandarizado o prueba estandarizada. Por otro lado, tenemos la observación. La observación puede ser de dos tipos, participante y no participante. No vamos a profundizar tampoco en ello, porque también tenemos videos que hablan en ese sentido. Eh, pero sí podemos decir que en un momento dado este instrumento tanto sí puede ser numerable como también puede ser muy, vamos a decir, muy cualitativo, que permita una explicación de un fenómeno. Todo depende de cómo la utilice el investigador. Entonces, en ese sentido, por eso, de alguna manera, la, la colocamos aquí en medio entre los dos paradigmas de investigación, tanto cuanti como cualitativa. Pero no obstante, aquí es importante y es fundamental que tengamos sumo cuidado al observar. ¿Por qué? Bueno, otra vez podemos observar y darle un valor numérico a esa observación, pero también podemos darle una explicación a esa observación. Bien, siguiendo ahora con esta presentación, la entrevista. La entrevista evidentemente es un instrumento de recolección de datos cualitativos, porque en la mayoría, no digo que todos, en la mayoría de los casos, las personas dan explicaciones a una pregunta o cuestionamiento que se les hace. Y esa postura, esa percepción, rara vez se puede obtener un número a través de ella. Pero no digo que no, digo que rara vez lo podemos llevar a cabo. Entonces la entrevista es un instrumento de recolección de datos netamente o para, bueno, ya más hacia lo cualitativo. Esta nos permite tener explicaciones detalladas de las posturas o percepciones de las personas en relación a un fenómeno o situación de estudio. Por otro lado, los grupos de enfoque son eh, entrevistas grupales, donde todos abordamos o aportamos la percepción u óptica en función de un cuestionamiento o problema, pero todos en un mismo sentido y en una misma tesitura, a diferencia de un panel, por ejemplo, que cada quien tiene bueno, todos tienen su postura, pero vamos, pueden opinar en diferentes cuestiones, y aquí no, y aquí es en función de la misma pregunta y en función de la misma intencionalidad, ¿ok? Entonces, son muy parecidos. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que las explicaciones y el contraste de ellos nos va a permitir tener mayor riqueza informativa y mayor riqueza interpretativa y explicativa. En ese sentido, este instrumento de recolección de datos es netamente cualitativo. Finalmente, tenemos el análisis de contenidos. Allí, el investigador, el la persona encargada de llevar la investigación se somete a un constante y arduo trabajo, vamos a decir, de análisis literario o análisis de narrativas, es decir, qué hay de, y empieza a buscar a través de todo tipo eh, de documento existente al respecto.
y él hace un análisis a partir de todos esos contenidos que, que consulta, que analiza y que revisa. Y otra vez ahí va implícita la percepción, el enfoque, la idiosincrasia de la persona. No se puede deslindar, es muy poco probable que se pueda deslindar de esa particularidad del personaje que investiga. Entonces, por eso se llaman instrumentos de recolección de datos cualitativos. Bien, no quiere decir que estos sean los únicos instrumentos de recolección de datos, no obstante, sí podemos tener cierta seguridad de que son los más utilizados y por tanto ustedes tienen que redundar un poquito en ellos. Bueno, mi nombre es José Felipe Duque Duarte, espera que esta introducción a los instrumentos de recolección de datos y a la acción misma de la recolección de datos sea benéfica para su proceso de construcción de la tesis. Muchísimas gracias.